Variables de estado o ecuación de estado. Este tema se ve en grado noveno de física, en química, en la parte de gases. Se llaman variables de estado porque me permiten determinar o calcular el estado en el cual se encuentra un gas en determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Condiciones de presión, volumen, masa y temperatura. Esas son las 4 variables de estado de un gas. Es decir, si yo caracterizo, cuantifico esas 4 variables, puedo determinar perfectamente el estado en el que se encuentra un gas. Por lo tanto, los gases se pueden caracterizar plenamente si doy datos de presión, volumen, masa y la temperatura. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Si recuerdan la teoría de leyes de gases que vieron en química en noveno, recordarán que la presión y el volumen tienen relación. Asimismo, la masa y la temperatura. Vamos a ver entonces la ecuación de estado, la variable de estado para los gases. ¿Por qué es importante en la termodinámica? Como vimos en la clase anterior, cuando está funcionando la máquina de vapor, cuanto mayor calor produzca la caldera, mayor será el volumen de vapor, por lo tanto mayor será la eficiencia de la máquina. A mayor vapor, mayor desplazamiento del émbolo en la máquina, por lo tanto la máquina produce más trabajo. Bueno, hasta el momento vamos en la caracterización de los gases. Vamos a ver cómo se aplica esto. La ecuación de estado funciona mediante esas 4 variables: presión, volumen, temperatura y cantidad de materia. Si ustedes ven a la derecha en su diapositiva, tenemos presión por volumen es igual a moles por R, esa R es mayúscula, por T, que significa temperatura. Esa es la ecuación de estado. Vamos a definirla. Si tengo que definir la presión, la defino como cuánta fuerza hago por cada unidad de área. En el sistema internacional, la unidad es el pascal, aunque en química y en física suele usarse la atmósfera como unidad de presión. En cuanto al volumen, es la unidad de medida de la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. En este caso, cuánto volumen, cuánto tamaño tiene el recipiente que contiene a un gas. Generalmente se mide en metros cúbicos, eso por aquello del sistema internacional, pero en química, en física, suele trabajarse en litros. N, la variable N, equivale al número de moles. Y pues ustedes saben por química que se refiere a cuánta sustancia, cuánta cantidad de sustancia, átomos, moléculas, iones tengo en determinada masa de material. La R, la constante universal de los gases ideales. Se llaman ideales porque son modelos matemáticos, por eso se llaman ideales. Realmente un gas no se comportaría de esa forma tan estrictamente hablando. Ellos tienen una pequeña variación, pero se emplea de todas maneras porque da una visión muy cercana al comportamiento de los gases en la realidad. Bueno, este valor del R, la constante de los gases ideales, es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol multiplicado por Kelvin. Esas son las unidades. Hay que aprender ese número. R igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Como se darán cuenta, las unidades de la constante universal están presión en atmósferas, volumen en litros, cantidad de materia en moles y temperatura en Kelvin, lo que significa que dentro de la ecuación todos los valores, todas las variables deben estar en concordancia con las unidades de la ecuación de estado. Y por último, la temperatura, que es la unidad de medida de la energía cinética, el promedio de la energía cinética de las moléculas de un material, que eso lo vimos a principio del periodo. Se emplea la unidad Kelvin por ser la escala absoluta de temperatura.
Visto eso, las variables, vamos a proceder a hacer. Profe, qué pena, ¿puede volver un momento la diapositiva? Este es un ejercicio en el cual se va a aplicar la ley de la ecuación de estado. Entonces me dicen, determine la variación de volumen que experimentan 40 gramos de oxígeno a presión de 1.3 atmósferas cuando la temperatura pasa de 25 grados Celsius a 50 grados Celsius. Entonces lo primero que tengo que hacer es extractar los datos. Me dicen que la masa es de 40 gramos, es oxígeno. La presión 1.3, bueno, aquí dice 1 atmósfera, es 1.3 atmósferas. La temperatura ya me dicen que empieza en 25 y termina en 50, inicial, final. Como sabemos que esas temperaturas deben estar expresadas en Kelvin, por lo tanto hacemos la respectiva conversión, le sumamos 273.15 y obtenemos la variación. Bueno, consideraciones que debemos tener en un principio. Primero, que como la masa está expresada en moles y el ejercicio lo entrega en gramos, tenemos que hacer la respectiva conversión. Entonces, ustedes saben, muy sencillo, masa molecular del oxígeno, cada átomo de oxígeno pesa 16, como es diatómico, o 2, ¿cierto? Lo multiplicamos 16 por 2 y nos da 32. Entonces, tomamos la masa que nos dan, 40 gramos, y dividimos entre 32 y eso nos da 1.25 moles. Este proceso ustedes ya lo dominan perfectamente porque lo hemos estado trabajando durante el periodo, la conversión de masa a moles. Eso fue lo que hicimos ahí. Ahora lo de la temperatura. Si ustedes recuerdan la teoría de temperaturas, de escalas de temperatura, dijimos que tanto Celsius como Kelvin eran centígradas, es decir, que estaban contadas en unidades de 100, ¿cierto? Tomaron las unidades y las dividieron entre 100. Por lo tanto, la equivalencia entre Celsius y Kelvin es la misma. Si miramos la diferencia de 50 a 25, la diferencia en Celsius es de 25 unidades. Por lo tanto, la diferencia en Kelvin va a ser la misma. Lo corroboramos si tomamos 298.15 y lo restamos de 323.15. Vamos a obtener igualmente 25 Kelvin de diferencia. Aunque si usted prefiere hacer el proceso, lo puede hacer perfectamente para comprobarlo. Entonces, en resumidas cuentas, la variación de la temperatura en Kelvin fue de 25 unidades Kelvin. Listo, con esos datos podemos continuar. Ya tenemos nuestros datos organizados. Nos damos cuenta que nos solicitan averiguar el volumen de ese gas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar nuestra fórmula de ecuación de estado, que la vemos en la parte inferior izquierda de la pantalla. Presión por volumen es igual a moles por constante universal por temperatura. De pronto, si ustedes han visto en su clase de pre-ICFES, muy seguramente les habrán mostrado que hay múltiples acrónimos para recordar esto. La temperatura es en Kelvin, qué pena. Sí, señor, la temperatura debe estar siempre en Kelvin, porque la ecuación de estado tiene esta variable R que significa constante universal, y la constante universal expresa su temperatura en Kelvin, por lo tanto debe estar en Kelvin en la fórmula. Bueno, entonces, vámonos a resolver el ejercicio. Presión por volumen es igual a moles por constante por temperatura. Como ustedes se darán cuenta, nos están solicitando volumen, vamos a despejar para volumen. Entonces, volumen será igual a, coloco todo lo que esté al otro lado de la igualdad, a la derecha. Como volumen está a la izquierda, coloco todo lo que está a la derecha, que serían las moles por la constante por la temperatura. Y divido entre lo que me quedó a la izquierda de la igualdad, que fue la presión. Listo, ya he despejado para volumen. Ahora solo me resta reemplazar los valores que ya extractamos. Entonces el volumen será igual a moles 1.25 por la constante. dijimos que era 0.082, aquí la aproximamos a 3, ella realmente es 0.082257, se aproxima a 0.0083,
Miren que las unidades están en atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Muy importante esas unidades. Multiplicado por la temperatura que ya concluimos que era de 25 Kelvin. Y todo esto se divide entre la presión, que para el ejercicio es 1.3 atmósferas. Ahora procedemos a simplificar unidades. Moles se simplifican, simplificamos atmósferas, la presión, simplificamos la temperatura que está en Kelvin y si se dan cuenta nos queda el volumen en litros, que era lo que nos estaban solicitando desde un principio. Multiplicamos los términos en el numerador y obtenemos 2.57 litros y dividimos el valor que nos resta, que está en el denominador, 1.3, y obtenemos 1.99 litros, 2 litros. Profe, ¿de dónde salió el 0,083? El Eso es la 0.033 constante, ¿no? es la constante universal, la R, la que dijimos hace un rato que tenemos. Ok, gracias. Bien. Listo, muchachos. Ese es el ejercicio modelo.